Muy buenas noches, bienvenidos a esta clase. Iniciamos con indicaciones en la plataforma. El día de hoy estamos 30 de julio del 2024 y vamos a realizar la clase número 6. En esta clase no hay autoevaluación, la autoevaluación lo vamos a hacer en la siguiente semana, que es la clase número 7. Estamos ya a 3 clases de terminar este bimestre para que ya podamos iniciar el proceso de matrículas al siguiente año lectivo. Estamos acabando el jueves 15 de agosto y de ahí habrá 15 días para el proceso de matriculación. Entonces, hasta eso necesitamos que ya tengamos todas las autoevaluaciones. Entonces, igualarse si es que es el caso que tal vez les falte completar alguna autoevaluación anterior, puede ser la uno, la 2 o la 3 que realizamos en la semana pasada. Ya. Si vamos revisando nosotros las autoevaluaciones, aquí veo intentos 12. Todavía faltan dar muchos estudiantes la autoevaluación número 1. Considerando que hay 2 oportunidades, algunos ya cumplieron las 2 oportunidades. De los 24 o 25 que están matriculados en el curso, entonces 12 no estamos, creo, en la mitad. Vamos a la segunda autoevaluación. En la segunda autoevaluación está dado 16, poquito más que la anterior. Y la autoevaluación número 3 están dados solo 10 intentos. Entonces, por favor, veo que sí faltan igualar tanto la autoevaluación número 1, la 2 y la 3, realizar lo más pronto posible. Para esta semana 6, tenemos cargado un recurso, un video sobre caída libre y tiro vertical hacia arriba. Este es el último tema de primero de bachillerato. Cargaremos las grabaciones de la clase aquí debajo del video. Está ya enviado la parte del portafolio, como habíamos dicho. El portafolio, usted al dar un clic aquí, tiene el documento en PDF. Habíamos manifestado que es preferible, mejor, que lo hagamos en hojas perforadas a cuadros. Copiaríamos la orden y resolveríamos el ejercicio, ¿no? Porque en algunos casos puede hacer que el espacio no sea el adecuado, prefiero que hagamos en hojas a cuadros. Hay 13, me parece, 13 ejercicios como portafolio. El tema está hasta movimiento rectilíneo uniforme, es un tema anterior, así es que tranquilamente esto ya podemos ir completando para hacer la subida correspondiente. La activación para que usted pueda subir el portafolio, eso lo vamos a hacer la próxima semana, creo que estaba la fecha de apertura. Veamos aquí si es que consta. Es hasta cuándo hay que entregar, hasta el 13 de agosto. ¿Desde cuándo podemos subir? Parece que ya está puesto desde el 23 de julio, ¿no? Ya pueden subir, creo ya, las personas que van terminando. Y si no, esperar a cuando se aperture, pero una semana o 2 semanas antes parece que ya le puse para que podamos subir la parte del portafolio. Listo. Con esas indicaciones, entonces vamos al tema correspondiente a caída libre. En nuestro módulo
Como habíamos dicho, este es el último tema, caída libre y tiro vertical hacia arriba. Vamos a analizar esta teoría. Aquí están los ejercicios que vamos a desarrollar, unos extras, y la próxima clase se resolverán ejercicios propuestos que están aquí. Y usted ve que aquí empieza ya la parte de las respuestas a los ejercicios propuestos de todo el documento, de todo el módulo. Por eso es el último tema, habíamos dicho. Estamos en tiempos muy bien, no hay ningún problema. Nos falta todavía 3 clases. Entonces, esta clase y la siguiente vamos a ver este tema. Y la última haremos un repaso para que puedan dar el examen sin ninguna dificultad. Empezamos entonces el tema. Dice definición. La caída libre es el movimiento vertical de un cuerpo dirigido hacia abajo, donde la aceleración causada por la atracción de la Tierra sobre el cuerpo permanece constante. A esta aceleración se la conoce con el nombre de aceleración de la gravedad. Se simboliza con la letra minúscula g y si ponemos la parte del vector, la dirección es hacia abajo, cuyo valor aproximado es escalarmente la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, o 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Más trabajaremos en sistema internacional 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y vectorialmente con la flecha utilizamos el signo menos porque la gravedad es dirigida hacia abajo, menos 9,8 J metros sobre segundos al cuadrado, o también 0 y porque no hay componente en X, menos 9,8 J metros sobre segundos al cuadrado. Cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, en algún momento va a tender a caer. Siempre el objeto cae, a excepción de un globo. Si es que lo inflamos con helio, ahí el globo se va hacia la parte superior. Pero de ahí cualquier objeto, aunque tenga una pequeña masa, siempre va a dirigirse hacia el piso, hacia la tierra. Por eso la aceleración de la gravedad es negativa y va a valer siempre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Hay algunos textos que le redondean esta cantidad y dice trabajar con la gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Si es que nos dice, lo haremos, pero de lo contrario, si no nos manifiesta nada, nosotros pondremos siempre este valor, la gravedad 9,8. Ecuaciones. Si el fenómeno de caída libre es un movimiento con aceleración constante, entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es lo que estudiamos la clase anterior, pero vertical. Y para calcularlo se aplicarán las mismas ecuaciones de un movimiento rectilíneo uniformemente horizontal, pero en forma escalar, ya que es más fácil trabajar escalarmente y después escribir los resultados en forma vectorial si el caso lo requiere. Hay que considerar también que en lugar de A, que antes simbolizábamos la aceleración, ahora es G de gravedad. Y en lugar de distancia, ahora tenemos H de altura. Esos dos parámetros cambian a lo que nosotros teníamos antes. Analizábamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado lo que eran los parámetros de la distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. Entonces, la distancia vamos a cambiar por h de altura porque es un movimiento vertical. La aceleración vamos a cambiar por g y se mantiene la velocidad y el tiempo los mismos parámetros. Aquí tenemos nosotros el resumen del cuadrito que trabajamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado y vamos a ir viendo que solo cambian esas letras. El número, la ecuación y el parámetro que no interviene. La primera ecuación, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. El parámetro que no interviene es la altura. Antes teníamos d de distancia. Segunda fórmula. Esta primera no ha cambiado en nada, ¿no? Se mantienen a excepción, perdón, de la gravedad, que nos toca poner g. H de altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 y esto multiplicado por el tiempo.
El parámetro que no interviene es la gravedad. La tercera, h de altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El parámetro que no interviene aquí es la velocidad. La número 4, 2gh es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado y el parámetro que no interviene ahora es el tiempo. Asimismo, la velocidad media se calculará la semisuma de las dos velocidades, la inicial más la final, y eso dividido para 2. Entonces, seguimos manteniendo las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado y como habíamos manifestado, se ha cambiado la h o la d por la h sería mejor. La d de distancia por la altura y en vez de aceleración, g de gravedad. Comparación entre la caída libre y el tiro vertical hacia arriba. En realidad, la caída libre y el tiro vertical hacia arriba no son movimientos distintos. Más bien diríamos que se trata del mismo fenómeno de caída libre con condiciones iniciales diferentes. Mientras que la caída libre, la velocidad inicial es igual a cero y apunta hacia abajo, la velocidad o la velocidad inicial es diferente de cero y también apunta hacia abajo. En el tiro vertical hacia arriba, la velocidad inicial va a ser diferente de cero porque tenemos que dar un impulso y apunta hacia la parte superior, hacia arriba, así. Aquí tenemos un gráfico. La caída libre. Tenemos un objeto en la parte superior, hay una velocidad inicial cero y ese objeto le soltamos y va a empezar a caer hasta que va a llegar al piso. Tiene una altura h. Como decíamos, al principio la velocidad inicial vale cero, al soltarle empieza con esa velocidad inicial diferente de cero. Aparece una velocidad final, la gravedad hacia abajo, aparece otra velocidad hasta que llega al piso y va creciendo. Entonces vemos que la velocidad aumenta, ¿no? Mientras va bajando, la velocidad se va haciendo un poco más grande. Ahora cuando el tiro vertical es hacia arriba, entonces tenemos asimismo el piso. La velocidad inicial ahora es diferente de cero porque hay que darle un impulso, hay que lanzar el objeto hacia la parte de arriba. De la velocidad que es un poco más grande se va reduciendo conforme va avanzando hasta que llega a un punto que la velocidad final vale cero. La gravedad es hacia abajo y la altura h que tenemos aquí. Y viene el primer ejercicio de aplicación. Dice lo siguiente. Un cuerpo cae libremente desde una altura de 300 metros. Calcular, literal A, el tiempo que tarda el cuerpo en llegar al suelo. Literal B, la rapidez con que llega al suelo. Y literal C, la velocidad con que llega al suelo. Voy a dejar de compartir y voy a poner nuestra pizarra. Ahí tenemos la pizarra. Me avisa, por favor, si es que logra ver. Primer ejercicio, entonces. Número 1. La teoría nosotros ya lo leímos. Vamos a leer de nuevo para poder ir sacando o ir encontrando los datos. Pongo aquí datos del problema. Decía, un cuerpo cae libremente. Como cae libremente, la velocidad inicial vale cero. V sub cero es igual a cero. Desde una altura de 300 metros, ¿cómo simbolizamos la altura? H es igual a 300 metros. Y el dato implícito que no nos va a poner, al saber nosotros que es caída libre,
La gravedad tenemos que ubicar. La gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. De acordarse que ese dato no nos van a dar. Nosotros tenemos que ponerlo. Voy a aclararle el valor nada más. Ya. Esos son los datos. Dice, un cuerpo cae libremente, la velocidad inicial desde una altura de 300 metros, h, y el dato implícito de la gravedad. Incógnitas. Pregunta, literal A, el tiempo que tarda el cuerpo en llegar al suelo. La letra T minúscula de tiempo y ponemos la incógnita. Literal B, la rapidez con la que llega al suelo. La final, velocidad final. Y literal C, la velocidad con la que llega al suelo. Rapidez simbolizamos con B y la velocidad con la flecha, ¿no? De vector. Nada más, esa es la diferencia. Tenemos ya los datos, tenemos las incógnitas. Vamos ahora a realizar un pequeño esquema. Hay un objeto en la parte superior cuya velocidad inicial vale 0. Ese objeto va a empezar a caer. Pongamos de aquí el piso. Y va a llegar al piso. La gravedad hacia abajo. Y todo esto tiene una altura h. Y lo que nos pide calcular es esta velocidad final con que impacta el piso. Son todos los elementos de la parte del esquema. Solución.
Literal A. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros trabajábamos con estos parámetros: la distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. Ahora cambia. En vez de distancia es la altura. En vez de la aceleración es la gravedad. Y se mantiene la velocidad y el tiempo. Entonces, del resumen de fórmulas, de las 4 que nosotros tenemos, me pide primero que calculen la parte A, el tiempo. Pongo debajo del tiempo la incógnita. La altura, 300 metros. Este es un dato. La gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, el dato implícito. No voy a hacer intervenir la velocidad, ya que no tenemos la final, solo tenemos la velocidad inicial que vale 0. Entonces, este es el parámetro que no interviene. Una fórmula donde no interviene la velocidad es la número 3, cuya fórmula es h de altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la tercera fórmula de caída libre. Pero como la velocidad inicial vale 0, todo este término se va a eliminar. Nos quedaríamos simplemente con h de altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué nos pide encontrar el tiempo? Vamos a despejar. Este h que no tiene denominador le ponemos sobre 1. Multiplicamos en cruz. Necesito que la variable o la incógnita esté al lado izquierdo. Es el tiempo. 1 por 1, 1. Y por gt cuadrado, gt cuadrado. Esto es igual 2 por h, 2h. T al cuadrado va a ser igual 2h. La gravedad, que es un producto, pasa a ser un cociente sobre la gravedad. No sé si Génesis podríamos mantener quieto el nombre, me está en la pizarra de un lado a otro. Para yo poder eliminar este cuadrado, aplico una raíz en el primer miembro, una raíz en el segundo miembro, se simplifica el exponente con el índice y nos queda la fórmula. T de tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2h sobre g. Una vez despejada la fórmula, vamos a reemplazar t de tiempo es igual a la raíz. 2. ¿Cuánto vale la altura? 300 metros, no vamos a poner unidades, dividido para la gravedad 9,8. La raíz es para todo, ¿no? Numerador, denominador. T de tiempo va a ser igual.
En nuestra calculadora vamos a poner raíz. Puede ubicar la parte de fracción, ya lo hago en la calculadora. 2 por 300 es 600. 600 dividido para 9,8 me da un resultado de 7,82. Y hay que acordarnos que el tiempo viene expresado en segundos. Teníamos los datos en sistema internacional. Entonces, este es 600 dividido para 9,8 y encontrada la raíz cuadrada de eso. Resuelto la parte A. Vamos a la parte B. Nos pide que calculemos ahora la rapidez. Nuevamente ubicamos los parámetros. La altura, la gravedad, la velocidad y el tiempo. Entonces, me pide que calculemos la velocidad. Voy a ponerle aquí la incógnita. La altura, tenemos que es un dato 300. La gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo, lo que acabamos de encontrar. Como tiene los tres elementos, yo escojo uno de los tres que no intervenga, cualquiera. Por ejemplo, yo no quiero que intervenga la altura. La gravedad es un dato. El tiempo es un dato. La fórmula que debo utilizar es la primera. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Como sabemos nosotros que la gravedad, perdón, que la velocidad inicial vale cero, todo este término se elimina. La rapidez va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Ya está despejado, la rapidez es igual. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo 7,82. La rapidez es igual. Aquí el producto de 9,8 por 7,82, 76,64 metros sobre segundo. Y tenemos calculada la parte B. Y finalmente, la parte C, que me pide la velocidad como vector. Entonces ponemos B como vector va a ser igual. Como no hay componente en X, solo tengo componente en Y. Entonces, esta corresponde a ser la componente en Y. Al ser vectorialmente hacia abajo, menos 76,64 J. Y fuera del paréntesis, la unidad. Metros sobre segundos. Entonces, al mismo valor de la velocidad, solo le ponemos el signo menos porque es hacia abajo, ¿no? Menos 76,64 J. Metros sobre segundos. Y ahí está encontrado las tres partes. Está pendiente hacer esta operación de la raíz. 2 por 300 y eso dividido para 9,8. Voy a dejar de compartir un momentito. Y en su pantalla en este momento debe estarse viendo la calculadora.
Ahí estamos viendo. Entonces, pone raíz y le decía la fracción esta de aquí. Arriba era 2 por 300. Si es que quiere, ya pone el resultado. Sino 2 por 300. Nos bajamos al denominador dividido para 9,8. Igual, nos sale 10 raíz de 30 sobre 7, pero yo quiero en decimales. Esta teclita SD nos transforma en decimales. Ahí está el 7,82 que nosotros teníamos. Pero supongamos que usted no tiene la calculadora donde hay la fracción. Voy a encerrarle de nuevo ahí. Entonces va a poner raíz, va a abrir un paréntesis. Yo sé que 2 por 300 es 600. Esto lo dividimos para 9,8 y cierro el paréntesis. El abrir y cerrar el paréntesis me garantiza de que me agrupe toda esta operación. Ponemos igual, lo mismo, 10 raíz de 30 sobre 7, 7,82. Entonces eso ya depende de la calculadora que usted tenga. Entonces hay varios caminos para poder llegar a esa respuesta. Listo. ¿Ya? Entonces ahí está el desarrollo del tiempo que salía 7,82. Acá creo que no hay problema, simplemente en multiplicar 9,8 por 7,82, 76,64. Ese es el primer ejercicio que nosotros tenemos de este tema, lo que es caída libre y tiro vertical hacia arriba. Por favor, en 10 minutitos nos vamos a volver a conectar para la segunda hora de clases. Hasta mientras está Giovanna Chicaiza y Génesis Raya, dice, ¿no? Listo, por favor. 19:45, 19:55, empezamos la segunda hora.